Hola, en esta oportunidad tocaremos el tema de ingeniería de software orientado a objetos, conceptos y principios orientados a objetos. Voy a iniciar la exposición, conceptualizando elementos básicos de la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? En la diapositiva actual muestro un sofá, una silla, una mesa y un ropero. Todos estos objetos poseen propiedades similares que pueden ser enmarcados en un conjunto denominado mobiliario. Bien, los mobiliarios tienen propiedades comunes y podemos resaltar precio, altura, modelo, color, material y otros. Asimismo, podemos aplicar las mismas acciones sobre todos los mobiliarios, que pueden ser mover, vender, comprar, etc. Si unimos estas propiedades comunes y las acciones que se pueden aplicar sobre ellos dentro de nuestro conjunto mobiliario, habremos obtenido una clase. Una definición un poco más formal sería que una clase es un conjunto de objetos que comparten características y operaciones similares. Una clase puede considerarse dividida en tres partes. La primera es la clase propiamente dicha. En esta casilla especificamos el nombre de la clase. La segunda son los atributos. Aquí especificamos las características de nuestra clase. En nuestro ejemplo tenemos altura, material, color y precio. Y en la tercera casilla ubicamos las operaciones o atributos aplicables sobre una clase. Adicionalmente hay una característica muy importante que debo resaltar. Me refiero al encapsulamiento, que consiste en el agrupamiento de estas tres partes y la ocultación de código que define la estructura interna de la clase. ¿Qué es un objeto? En nuestro ejemplo tenemos como objetos una silla y una mesa, que están dentro de nuestra clase mobiliario. Y por lógica, si nuestra clase mobiliario posee las características altura, material, color y precio, nuestros objetos también deben adquirir esas mismas características. Y adicionalmente, deben adquirir también las operaciones que posee la clase. A esta A este tipo de adquisición directa de propiedades y operaciones se le denomina herencia. Diferencia entre objeto y clase. Una clase establece un esquema base para sus objetos y no se pueden asignar valores directamente a sus atributos. En cambio, un objeto obedece el esquema que plantea la clase, y en los objetos sí se pueden asignar directamente valores a sus atributos. En este ejemplo, a la izquierda tenemos el esquema de nuestro objeto, o sea, la plantilla que sigue nuestro objeto, y a la derecha tenemos el objeto con sus características listas para agregar los valores que deseemos. En nuestro caso, el valor para altura es de 1 metro, el material es de madera, el color es amarillo y el precio es de 20 nuevos soles. Los valores de estas características están definiendo nuestro objeto. Los objetos siempre están contenidos en una clase base mayor. Por ejemplo, al lado izquierdo tenemos a la clase mobiliario, que está incluyendo los objetos que son silla y mesa. Se debe tener en cuenta que una clase no solo es un contenedor de objetos, sino que además puede contener clases, que también son denominadas subclases. Y a la derecha tenemos un contenedor que se denomina clase computación, y los objetos incluidos son mouse y monitor. Biblioteca de objetos y biblioteca de clases. Cuando hablamos de estas bibliotecas estamos hablando de un contenedor sistemático que enmarca clases y objetos. Estas bibliotecas son muy utilizadas en programación. Por ejemplo, en visualbasic.net 2008 tenemos una clase denominada math, la cual es invocada para utilizar funciones matemáticas que pueden ser aplicadas en el sistema deseado. Además, debo agregar que podemos crear nuestras propias clases u objetos y almacenarlos en una biblioteca para reutilizar el código contenido en ella, en un mismo sistema en desarrollo o en otro sistema a desarrollar. Polimorfismo. El polimorfismo es una de las propiedades fundamentales que posee una clase. El polimorfismo ocurre cuando tenemos operaciones con el mismo nombre, pero cumplen tareas diferentes. Esto quiere decir que cambia sus componentes internos.
En el ejemplo tenemos un objeto silla y un objeto mouse. Ambos tienen como operaciones comprar, pero muestran valores diferentes. Los beneficios principales de una arquitectura orientada a objetos. Los objetos nos ayudan a construir sistemas muy complejos de forma más rápida, eficaz y ordenada, y todo gracias a la reutilización de código. En el siguiente ejemplo, imaginemos que deseamos construir un sistema denominado sala de computación. Para esto necesitamos computadoras y muebles que se integren a nuestro sistema. Entonces el primer paso será crear una clase computadora que constituya los siguientes objetos: CPU, monitor, teclado, mouse, parlantes y micrófono. Después de desarrollar esta clase, la almacenamos en la biblioteca de clases e implantamos en nuestro sistema sala de computación. Ahora crearemos una clase denominada mobiliario, que estará compuesta de los objetos mesa, silla y archivador, y de la misma forma la almacenamos en la biblioteca de clases y la integramos a nuestro sistema sala de computación. Y así hemos completado nuestro sistema con lo necesario. Si deseamos diseñar otro sistema que se llame Mi Habitación, podemos utilizar directamente nuestras clases ya diseñadas, que están almacenadas en la biblioteca de clases, y son computadora y móvil. Proceso evolutivo del software orientado a objetos. A continuación les muestro un gráfico de cómo se desarrolla una clase. Primero debemos identificar las clases candidatas, después buscar en la biblioteca de clases. Si es que éstas se encuentran en la biblioteca de clases, la extraemos y la aplicamos a nuestro sistema, y si es que no se encuentran, las desarrollamos, siguiendo el análisis orientado a objetos, el diseño orientado a objetos, la programación orientada a objetos y las pruebas orientadas a objetos. Una vez desarrollada nuestra clase, la añadimos a nuestra biblioteca de clases. El siguiente paso es construir la enésima iteración del sistema, que consiste en la prueba de nuestra clase, y finalmente la implantación. Orientación a objetos. Los objetos deben incluir durante el desarrollo de software orientado a objetos operaciones, métodos y servicios. Un objeto encapsula datos y algoritmos denominados operaciones, y además la comunicación entre objetos se da a través de mensajes. Una forma de representar matemáticamente la orientación a objetos es: orientación a objetos es igual a objetos, nuestros objetos creados, más clasificación, la clase, más herencia, más comunicación. El engranaje emisor envía un mensaje al engranaje receptor y éste responde inmediatamente. Identificación de elementos de un modelo de objetos. Es muy importante la identificación de un objeto dentro de un sistema. Un objeto se puede identificar eligiendo los elementos más relevantes dentro de un problema o elemento que se desee volver partícipe del problema. Para nuestro ejemplo, los elementos más resaltantes de nuestra clase mobiliario son la silla, la mesa, el ropero, etc. En los atributos debemos elegir las características que nos sirvan de variables, y en operaciones solo aquellas que identifican al objeto. Los objetos elegidos deben poseer la mayoría de los siguientes requisitos. Información retenida, que es cuando la información que contiene el objeto se almacene y brinde información del funcionamiento del sistema. Servicios necesarios, cuando asignamos operaciones que definen correctamente a la clase. Atributos múltiples. No solo podemos utilizar un solo atributo, sino que debemos asignar más atributos a un objeto, solo cuando sea necesario. Atributos comunes, que se refiere a la apropiación de atributos, el cual puede variar según se den las condiciones. Operaciones comunes, al igual que los atributos comunes, estas se pueden aplicar a otros objetos que pertenezcan a la misma clase. Y finalmente los requisitos esenciales, que se refiere a las aplicaciones externas que impiden el funcionamiento completo de nuestro sistema.